Muy buenos días, amigos de Update México. Estamos en esta serie de entrevistas sobre salud y el nuevo coronavirus en aspectos que tienen que ver con la obesidad. Hemos platicado ya con especialistas en neumología, en infectología, en pediatría, y hoy queremos hablar de un aspecto que me parece fundamental para cómo sobrellevar este aislamiento de mejor manera. Y por eso me da mucho gusto saludar al doctor Luis Meixeiro. Él es psiquiatra y pues muchas gracias, doctor, por hacernos esta videollamada en la que podremos platicar pues diferentes aspectos que seguramente serán de gran interés para nuestro público. Hola Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Me da mucho gusto compartir con ustedes. La obesidad es un tema en especial que ha sido relevante en esta pandemia del coronavirus. Y la obesidad, pues, puede tener aspectos fisiológicos, pero también creo tiene, pues, temas que tienen que ver con la salud mental. ¿Nos podría platicar sobre estas conexiones o estas causalidades que puede haber entre la salud mental y la obesidad? Y bueno, yo creo que como lo han venido escuchando en los programas que he venido siguiendo con ustedes, con otros especialistas, bueno, es claro que la situación de obesidad hace que se aumenten los factores de riesgo ahorita durante la etapa de la epidemia. La población de México de por sí tenemos un problema de salud pública muy grave en cuestión de sobrepeso y de obesidad. Tenemos cifras muy altas en obesidad infantil, ya somos el primer lugar a nivel mundial. Hoy en día se considera que el 70% de los mexicanos sufren problemas de sobrepeso y de esa cantidad una tercera parte cumple criterios clínicos según la OMS para obesidad clínica. Es una situación que se complica durante la infección porque la obesidad de por sí es una enfermedad que crea un estado inflamatorio en el cuerpo de base, ¿no? Y entonces, si suponemos a eso que la infección por el virus también genera una cascada inflamatoria, aquí obviamente la combinación de ambas condiciones hace que se amplifique la respuesta inflamatoria en el cuerpo. Es una población definitivamente más vulnerable que otras. Diríamos que es una pandemia nueva sobre una pandemia vieja, tal vez no por definición, pero sí por etimología. Y tenemos datos estadísticos muy claros. La obesidad es un factor de riesgo de por sí para cualquier infección que se puede adquirir tanto intrahospitalariamente como adquirida en la comunidad. Y ya tenemos algunos datos que nos dejó de aleccionamiento las epidemias anteriores, ¿no? La epidemia, por ejemplo, por influencia, las infecciones por SARS nos daban datos de un aumento en la morbimortalidad de entre el 25 y el 40% en la población con sobrepeso y obesidad. Hoy en día sabemos ya por las publicaciones que se han estado sacando en China, sobre todo, y en Europa, que existe un aumento de hasta al 64%, 68% de los requerimientos de ventilación, de los requerimientos de atención en terapia intensiva y de la mortalidad en los pacientes con obesidad y sobrepeso que se infectan por el virus. Hay un incremento importante en el riesgo de neumonía severa por la infección del virus. Y bueno, este mecanismo, creo que ya lo han comentado en otros programas, tiene que ver mucho sobre todo con una acción en la respuesta inflamatoria, en los sistemas inflamatorios y en los sistemas inmunológicos del organismo. En la obesidad se crea de por sí una disregulación sobre el sistema, no tanto el sistema innato de inmunidad, perdón, pero sí sobre el sistema adaptativo que está mediado por linfocitos CD4, CD8. Hay una alteración que no se alcanza a compensar y hace que la infección tenga muchas mayores probabilidades de tener un desenlace fatal. Teniendo en México obviamente un problema de salud pública tan grande con el sobrepeso y la obesidad, somos un país que está en alto riesgo de tener consecuencias de salud en la población durante la epidemia. Por eso es tan importante que tomemos medidas cuanto antes durante esta contingencia para no contribuir a los malos hábitos alimenticios, a la falta de actividad física, a la sobrealimentación, sobre todo hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Justamente ayer estaba escuchando que, no me acuerdo en dónde me enteré, pero yo ya lo había observado personalmente,
en mis amigos, en mi familia incluso, ha habido un consumo de pan, por ejemplo, excesivo durante la cuarentena. Las panaderías se están vaciando, ¿no? Ujú. En los supermercados, por ejemplo, se están acabando las harinas. No hay, se están agotando las harinas porque ahora la gente está aprendiendo a hornear pan en sus casas, está haciendo pasteles, está haciendo postres, pan casero. Hay que tener mucho cuidado y aquí es en donde se conectan. Acuérdate que en el organismo, en el cuerpo humano, todo está relacionado con todo. Y aquí yo creo que esa es la parte más importante de este mensaje el día de hoy, cómo se relaciona el problema de la pandemia con la obesidad y con la salud mental. Porque yo lo que he observado es que el aislamiento de la cuarentena, el aislamiento social, la falta de actividad, la preocupación constante por no enfermarse, la preocupación constante porque nuestros seres queridos estén a salvo y no se infecten, las presiones de tipo económico, la inseguridad sobre el futuro, ¿no? No sé si voy a tener empleo, no sé si mi negocio va a sobrevivir a esta crisis económica. Todas esas condiciones han aumentado de manera muy importante los niveles de ansiedad e incluso han bajado el estado de ánimo de una gran cantidad de personas. Y eso los ha orillado a tratar de compensar ese estado de ánimo y esa ansiedad con ciertas situaciones que yo considero que son de alto riesgo. Una de ellas es con el consumo abusivo de carbohidratos. Sabemos que bioquímicamente los carbohidratos tienen un efecto en el cerebro que ayuda a liberar ciertos neurotransmisores como la serotonina, ¿no? La dopamina, que son neurotransmisores que nos dan una cierta sensación de tranquilidad o de alegría. Y yo veo que muchas personas están tratando de compensar equivocadamente con el consumo abusivo de carbohidratos estas situaciones de ansiedad y de malestar general. Además, ha disminuido de manera muy importante la cantidad de actividad física que teníamos, no solamente por el impedimento de ir a los gimnasios o de salir a correr a los parques, sino que además, en realidad, si nosotros contamos las calorías que solíamos consumir nada más con el hecho de trasladarnos a nuestro sitio de trabajo, ir por los niños a la escuela, regresar a casa, ir a ver a la familia, etcétera, era una cantidad de calorías importante la que se consumía y el confinamiento nos ha retirado de alguna manera esa cantidad de actividad. Entonces, la combinación de estos factores está dando como resultado un ambiente que promueve mucho el aumento rápido de peso. Y yo creo que ahí tenemos que tener muy en cuenta varias cosas. El primero es que hay que mantener la alimentación bien balanceada durante la cuarentena. Hay que evitar sobre todo las comidas mal equilibradas y las colaciones que están no bien administradas, ¿no? Hay que evitar el consumo de carbohidratos. Hay que de preferencia, el día que hacemos la despensa, tratar de comprar las menos harinas posibles, tratar de no comprar pan dulce, tratar de no comprar otro tipo de alimentos que puedan resultar en un incremento obvio de peso, y hay que tratar de mantener la actividad física lo más constante que podamos, tratar de hacer ejercicio dentro de casa, tratar de fomentar el ejercicio en familia, incluso a aprovechar todas las plataformas virtuales que hay que promueven estas actividades para tratar de compensar un poquito la situación de la cuarentena. Doctor, mencionó algo que quisiera destacar un poco más, y es que los alimentos tienen efectos en la sensación de bienestar, y eso creo puede ser como una gran tendencia para que la gente en estados de ansiedad, para que las personas pues, con todo este estrés, pues busquen en la comida un refugio de bienestar, un refugio de sentirme bien, aunque sea por unos minutos, ante esta situación de mucho estrés, de estar encerrado, de incertidumbre que mencionaba. ¿Cómo hacer para que la comida no se convierta en esa fuente de felicidad, de bienestar, y que termine atándonos como si fuera una adicción la comida? Sí, qué bueno que lo preguntas, Gabriel. Mira, ahorita uno de los mensajes más importantes de este programa es más que nada una advertencia, ¿no? Es una advertencia para que podamos tomar medidas previas y resultar protegernos con anticipación de lo que va a pasar. Todos los expertos en salud mental
tenemos la obligación en este momento de advertir a la población que después de la etapa crítica de la epidemia, todo parece indicar que vendrá una segunda y una tercera oleada de problemas médicos que tienen que ver, entre otras cosas, de manera muy importante con la salud mental. Ya desde ahora podemos pronosticar que es muy posible que las enfermedades mentales dupliquen su incidencia en las semanas posteriores a la crisis epidemiológica. Cuando la cuarentena se empiece a levantar, transversalmente los trastornos mentales van a empezar a duplicar su incidencia a nivel mundial. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, esto ocurre porque si tomamos en cuenta que la cuarentena está sometiendo a la población a situaciones de mucho estrés, si tomamos en cuenta el aislamiento social, las dificultades económicas que estamos enfrentando, el incremento de la ansiedad y de la depresión se vuelve muy obvio. Las personas vamos a tener que enfrentar problemas de trabajo, se va a incrementar la cifra de desempleo, la gente está consumiendo, como te decía hace rato, una gran cantidad de carbohidratos, está aumentando también mucho el consumo de alcohol, se ha vuelto muy obvio que se ha aumentado en estas fechas el consumo de alcohol y de otras drogas, las personas están usando de manera equivocada algunos fármacos prescritos para la ansiedad y para la depresión, se están automedicando con ansiolíticos y con antidepresivos. Las personas que ya venían con un tratamiento previo psiquiátrico para depresión o para ansiedad, desafortunadamente muchos han suspendido el seguimiento con sus médicos por miedo a salir y a ser contagiados. Y algunos médicos estamos ofreciendo atención virtual a los pacientes que lo requieren, pero hay muchos otros que no. Y entonces se descuidan, se suspenden esos tratamientos previos. Y toda esta combinación de factores lo que trae como consecuencia es un incremento importante del número de padecimientos psiquiátricos que se van a detectar en las etapas posteriores al levantamiento de la cuarentena. Yo creo que aquí hay varios consejos que a mí me gustaría puntualizar. El primero de ellos es, dependiendo de la situación de cada persona y del momento de la cuarentena o de la epidemia en la que estemos, yo creo que hay que tener muy claro que aquellas personas que ya tenían un tratamiento psiquiátrico previo, y que aquellas personas que ya venían tratándose con medicamentos para la depresión, para la ansiedad, etcétera, deben de poner mucha atención en este momento en no suspender sus tratamientos. Ese es el mensaje para ellos más importante. Tratar de no suspender sus tratamientos, tratar de ir de la mano asesorados de su médico para que no haya una alteración de ese tratamiento que implique una recaída o una exacerbación de los síntomas de su enfermedad. Para aquellos pacientes que no tenían un diagnóstico psiquiátrico previo, entonces lo más importante es tener mucho cuidado con el aumento en la información que llega por todos lados. Hay que tener mucho cuidado con no saturarse de las redes sociales, de las noticias, de toda la información que llega todo el tiempo, porque hay mucha información que es fidedigna y mucha información, tú sabes que no es confiable. Y sin embargo, toda aumenta los niveles de ansiedad y de preocupación. Y si yo tengo una personalidad muy aprensiva, muy ansiosa, soy preocupón y pongo demasiada atención en toda esta información que me está llegando, lo más probable es que eso aumente mis niveles de ansiedad, que me ponga un poquito paranoico, que me ponga un poco hipocondriaco, ¿no? Que empiece yo a somatizar síntomas. Y eso, en lugar de traer un efecto protector para mí, lo que va a hacer es que me va a poner más vulnerable no solamente a la misma epidemia, sino también a la generación de trastornos mentales en la etapa post confinamiento. Y en tercer lugar, hay que estar muy atentos de nuestro entorno y de nuestras amistades y nuestras familias. Es muy probable que haya muchas personas que vayan a tener que lidiar con situaciones de duelo en las etapas posteriores del confinamiento, algunos porque habrán perdido a seres queridos, a seres cercanos durante la epidemia, algunos otros pueden desarrollar síntomas de estrés postraumático por la situación tan tensa que se vivió. Hay que tener mucho cuidado con los trabajadores de la salud. El personal de salud tiene una incidencia mucho más aumentada
de trastornos mentales en esta etapa y en las etapas posteriores. Son personas que están lidiando con el dolor de la gente, están lidiando con las familias de las personas, están trabajando a marchas forzadas, están sometidos a altísimos niveles de estrés. Entonces hay que tener mucho cuidado con detectar todo este tipo de reacciones. Cada uno tiene que hacerse responsable de sí mismo. Hay varios signos de alarma, ¿no? Si me siento cansado, si tengo ganas de llorar, si me siento mentalmente agotado, si empiezo a tener esta sensación de burnout con respecto a mis actividades, que me fatiguen, que ya no me sienta con ánimos de hacer las cosas, si me empiezo a sentir solo, si me empiezo a sentir con pensamientos negativos, con pensamientos catastróficos, si no puedo quitarme de la cabeza estos pensamientos relacionados a la enfermedad o a que algo malo pase. Bueno, todos esos son señales de alarma que me deben de llevar a buscar de preferencia atención con especialistas, porque esto puede prevenir que en la fase después del confinamiento vaya yo a tener el desarrollo de una depresión mayor o de un trastorno de ansiedad que ya amerite un tratamiento más complicado. Y al mismo tiempo, pues tenemos que estar atentos de nuestros seres cercanos para tratar de detectar estos mismos focos de alarma. Obviamente, como decíamos hace rato, hay varias circunstancias, acciones, actividades que pueden incrementar los niveles cerebrales de dopamina, de noradrenalina, de oxitocina, de serotonina. Los más importantes que no están relacionados al consumo de fármacos ni consumo de sustancias son la actividad física, el ejercicio, sí también la comida, sobre todo rica en carbohidratos, también las relaciones sanas con las personas que queremos, con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros amigos. La actividad sexual también es una actividad que puede generar altos niveles de endorfinas en el cuerpo, ¿no? Y evidentemente tenemos que llevar un equilibrio, no se trata de irnos a los absolutos, tenemos que equilibrar. Si nosotros llevamos una dieta balanceada, si tenemos un poco de actividad física, si logramos tener relaciones sanas y agradables con nuestros seres queridos, si aparte tenemos la suerte de contar con una pareja con la que podemos llevar una vida sexual saludable, lo más probable es que el equilibrio entre todas esas actividades genere niveles de endorfinas en el cerebro que nos van a mantener muy protegidos durante y después de la epidemia. Pero sería una muy mala idea que yo escogiera nada más una de esas actividades para compensar mis situaciones de ansiedad. Cualquiera que fuera, si yo nada más tomo la actividad sexual como la única herramienta que tengo para compensar mi ansiedad, voy a tener problemas. Si yo nada más tomo el ejercicio como la única herramienta para poder liberar endorfinas, puedo lastimarme, puedo caer en lesiones deportivas. Y obviamente si yo nada más tomo la alimentación y sobre todo rica en carbohidratos para sentirme bien, pues voy a tener problemas de sobrepeso después de la epidemia. Por eso el consejo es tratar de equilibrar con todas esas actividades y tratar de evitar caer en otras herramientas como el consumo de alcohol, el consumo de drogas o el consumo de psicofármacos cuando no están prescritos por un especialista. Doctor, me ganó la pregunta, le iba a cuestionar sobre qué señales de alarma habría que tomar en cuenta para pensar que uno estaría pasando por un periodo de depresión o de ansiedad. Pero le voy a cambiar la pregunta. Mejor dígame, ¿en qué momento de estos síntomas, en qué momento de estas expresiones de ansiedad y de depresión es una señal que nos tiene que decir hay que ver un especialista en salud mental porque ya no estás pudiendo llevar el padecimiento tú solo? Mira, acabas de hacer una pregunta sumamente importante, Gabriel, porque nosotros en psiquiatría tenemos un síntoma clave de la depresión que se denomina anedonia. La anedonia se define como la pérdida de la capacidad para sentir placer por las cosas que antes nos lo daban, ¿sí? Es decir, en términos generales, por ejemplo, cuando hay una persona de 60 años que a lo mejor estaba
con síntomas de depresión, pero todos los domingos se seguía viendo con sus amigos para ir a jugar golf. Y de pronto llega una temporada en la que incluso jugar golf le resulta poco interesante y deja de hacerlo. O lo que pasaba con los adolescentes, que muchos papás me decían, es que la depresión se le quita los viernes en la noche cuando tiene fiesta con sus amigos, ¿no? Que eso era algo bastante común. Los adolescentes tenían síntomas depresivos, llegaba el viernes y se les quitaba la depresión y se iban al antro con sus amigos y luego ya el lunes se volvían a deprimir. Bueno, había que tener mucho cuidado porque cuando un adolescente llegaba el viernes e incluso el viernes no se levantaba todo el día de la cama y no contestaba el teléfono porque ni siquiera le interesaba salir al antro con sus amigos, eso es lo que se denomina anedonia. Cuando un paciente deja de tener interés incluso por las cosas que antes le gustaban, es un síntoma muy importante de que la depresión está llegando a un nivel de gravedad muy importante y se tiene que atender con un especialista. Ojo, normalmente nosotros definimos la necesidad de un tratamiento por la funcionalidad de las personas. Si mi estado de ánimo todavía me permite trabajar, cumplir con mis responsabilidades, hacer ejercicio, convivir con mi familia, bueno, tal vez una ayuda psicoterapéutica baste para poderme dar las herramientas que necesito para salir de esta situación. Pero en el momento en el que mi estado de ánimo, por poner ejemplo de los padecimientos depresivos, pasa lo mismo con todas las enfermedades mentales. En el momento en el que esta situación de ánimo que traigo ya no me permite trabajar, ya no me permite atender mi negocio, ya no me permite convivir con mi familia, ya no me permite tener una buena relación con mi pareja, a eso le llamamos disfuncionalidad. Y eso son los elementos claves para saber que uno requiere de tratamiento. Es muy importante que lo preguntes en tiempos de COVID, porque ahí hay que tener mucha atención todos, y esto es un mensaje muy importante para el auditorio. En estos tiempos de confinamiento es mucho más complicado poder detectar la disfuncionalidad. ¿Por qué? Porque como no estamos saliendo prácticamente a nada, como todo el día estamos confinados en casa y estamos teniendo pocas obligaciones, pocas responsabilidades, y ojo, ahorita la mayoría de las escuelas están por terminar ciclo escolar, entonces también van a escasear las actividades académicas, perdemos esos parámetros en donde nosotros podemos ver la anedonia. Va a ser más difícil en esta época detectar síntomas depresivos porque si lo pensamos, el confinamiento nos somete prácticamente a toda la población a un estado de vida, a una circunstancia de vida que pareciera que todos estamos deprimidos. No salimos de casa, manejamos horarios descompuestos, hay que tener mucho cuidado con los horarios de sueño. La higiene de sueño es muy importante porque si yo no duermo suficientes horas y sobre todo durante la noche, no durante el día, el cuerpo no solamente va a tener una repercusión en mi estado de ánimo, sino también en mi peso. Hay una relación directa entre los malos hábitos de sueño y el sobrepeso que ya han explicado otros colegas míos en tu programa, que puede implicar que las personas que no tienen un buen descanso durante la noche tengan una mayor inclinación a la acumulación de grasa y un metabolismo mucho más lento. Entonces, todos estos son situaciones muy importantes. A mí me gustaría decirte algo que en lo personal, en mi práctica clínica, he notado, que me gustaría ver si otros colegas comparten esta opinión conmigo. A mí me ha llamado mucho la atención, Gabriel, que la mayoría de los pacientes que yo conozco, que desde antes de la epidemia ya venían lidiando con un problema de ansiedad y de depresión, o de depresión, durante el confinamiento no se han visto gravemente afectados en su estado de ánimo, en sus hábitos alimenticios, en su calidad de sueño, ni en su nivel de estrés. Al contrario, fíjate, Gabriel, que estos pacientes han obtenido del confinamiento un ambiente más amable para recuperarse de su ansiedad y de su depresión. El confinamiento no les enseñó nada que ellos no conocieran. Ellos ya estaban lidiando con un proceso de dificultad del estado de ánimo y de niveles de ansiedad. Y el confinamiento de alguna manera les ayudó porque les permite no tener que lidiar con el tráfico, no tener que cumplir horarios estrictos, no tener que poner poker face
de que todo está bien cuando por dentro en realidad están sintiéndose terribles, ¿no? Donde hay que tener mucho cuidado es precisamente en las personas que parecía que no estaban teniendo ningún problema en su vida, que su vida era perfecta, ¿no? Que todo lo tenían en orden, pero que en realidad era porque esa sensación se las daba toda la actividad y la rutina que tenían y no habían enfrentado realmente los problemas de las circunstancias personales con su familia, con sus parejas, con sus hijos. Esas personas que son desafortunadamente la mayoría, son los que se están viendo ahorita en el confinamiento sometidos a altos niveles de estrés porque no estaban acostumbrados a vivir en estas circunstancias. Entonces, si nosotros sentimos que estamos lidiando con mucho estrés, si nosotros sentimos que estamos comiendo mal y no podemos evitar estar picando la comida, estar dándonos atracones de comida, si nosotros reconocemos que ya llevamos varios días durmiendo pocas horas o durmiendo de día en vez de dormir de noche, ¿no? Que traigo el reloj volteado, si me doy cuenta que a veces me dan ganas de llorar, si me doy cuenta que a veces tengo taquicardias, tengo sudoración, me desespero, quisiera salir corriendo, ya no aguanto el confinamiento, si yo me doy cuenta que en mi familia constantemente estoy enojado, estoy peleando con mis familiares, estoy a punto de que me pidan el divorcio, etcétera, ¿no? Bueno, todas esas son señales de que hay niveles patológicos de ansiedad, de que se está instalando un trastorno del estado de ánimo y de que las repercusiones después del confinamiento van a continuar. Después voy a tener que lidiar, aunque ya no esté confinado, con una depresión, voy a tener que lidiar con un trastorno de ansiedad, voy a tener que lidiar con un problema de peso, voy a tener que lidiar con un problema metabólico. Hay que tener mucho cuidado porque recordemos que los factores más importantes que se han relacionado con picos muy altos de la mortalidad en los pacientes que se infectan de coronavirus son precisamente, en primer lugar, la hipertensión arterial, en segundo lugar, la diabetes mellitus, en tercer lugar, el EPOC, en cuarto lugar, la obesidad y en quinto lugar, el tabaquismo. Y si eso lo tomamos en cuenta sabiendo que tanto la hipertensión como la diabetes mellitus y el EPOC están a su vez relacionados con la obesidad, este es el peor momento para contribuir todavía más a el aumento de peso durante el confinamiento. Al contrario, tenemos que tratar de aprovechar el tiempo para mejorar nuestra salud física y mental durante el confinamiento y regresar en mejores condiciones en la etapa de reinserción de actividades. Pues, doctor, nos podríamos pasar aquí horas y horas platicando. Me gustaría tener el contacto abierto para hacerlo en otras temporadas fuera del confinamiento. Ha sido, me parece, un testimonio muy, muy valioso, muy ilustrativo. ¿Algo más que habría que destacar antes de despedirnos, doctor? Nada más, por favor, si tienen dudas, estoy a sus órdenes, me pueden contactar en redes sociales. Nosotros estamos en Twitter, si me lo permites, como @integramente, que se escribe integra MNT. Estamos también en la página de internet, que es www.integramente.net. Y dar mi agradecimiento también a Medix por la invitación. Les pongo también el contacto, el 01800-366-3349. Y su página de internet www.medix.com.mx para que cualquier duda que tengan, por favor, nos las hagan llegar y si podemos apoyarlos, cuenten con que lo vamos a hacer. Pues ha sido el doctor Luis Meixeiro, psiquiatra, especialista en salud mental, y ha sido un gusto platicar con usted. Que tenga muy buen día, doctor. Igualmente a todos, muchísimas gracias.